Bien, pues vamos a volver a esta imagen que estamos mostrando. Vamos a mostrar cómo funciona la permuta o swap de monedas o divisas. Los swap de divisas son instrumentos financieros complejos, pero vitales en el mundo del trading y las inversiones. Uso la palabra trading, yo de costumbre la verdad no me gusta usar una palabra cuando estoy hablando un idioma, una palabra en otro idioma, pero en el mundo de las finanzas hoy, como pasó con el béisbol, como ha pasado con muchos deportes, el fútbol, se acostumbran a utilizar expresiones o títulos de un idioma a otro, de acuerdo al origen del deporte, y aquí el trading no es más que negociación, es comercio, ¿no? Comerciar, pero suena bonito lo de trading. Vamos a volver a la imagen. Estos acuerdos permiten a las empresas, instituciones financieras y gobiernos intercambiar flujos de efectivos denominados en diferentes monedas con el fin de gestionar su exposición al riesgo cambiario, obtener mejores condiciones de financiación o acceder a capital en moneda extranjera. Esto se aplica, por ejemplo, cuando hay casos en que pueda haber una empresa que venda un producto al exterior y reciba el pago, digamos, en yen, si es Japón. Digamos que República Dominicana vende un producto a yen y en Japón le van a pagar en yenes. La empresa puede muy bien ofrecer esos yenes a un banco y decirle, mira, yo tengo este negocio, voy a recibir estos yenes en 3 pagos en los próximos 90 días y si ustedes quieren, vamos a hacer una permuta, ustedes me entregan los pesos y yo le entrego los yenes a recibir el yen. Quiere decir que ustedes pueden usar ese yen para buscar un cliente que requiera yen para comprar algo en Japón, y ustedes lo tienen y yo se lo entrego. Fíjense bien que ya el que vendió tiene un comprador de la moneda a la cual le saca un beneficio a la vez, y el banco tiene una moneda para satisfacer las necesidades en esa moneda a otro cliente. El banco, como intermediario, asume el riesgo de un posible incumplimiento, de que en este caso la persona que exportaba para cobrar en yen deje de cobrar, y en ese caso el banco se ve obligado a buscar los yens en el mercado financiero para cumplir con la obligación. Volvamos a la imagen. Vamos a ver, y sigamos con el tema de monedas o divisas. Un swap de divisa es un contrato entre dos partes en el que se acuerda el intercambio de flujo de efectivo en diferentes monedas, que fue lo que expliqué anteriormente. Esos intercambios se realizan en fechas específicas y se basan en un tipo de cambio preestablecido, que eso no lo dije, pero se entiende que tiene un valor preestablecido. Es un contrato futuro, hay que cumplirlo al futuro, y por consiguiente las condiciones tienen que establecerse cuando se firma ese contrato. Generalmente un swap de divisa implica el intercambio simultáneo de una cantidad principal en 2 monedas distintas al inicio del contrato y la revisión de dicho intercambio al vencimiento del mismo. O sea que comienza al hacer el contrato y termina al final del contrato. Mientras tanto existe un compromiso que puede tener varios pagos, por consiguiente lo podemos ver como un préstamo si se quiere, pero ¿verdad?, que se tiene que entregar ese dinero por parte de alguien y recibirlo por la otra parte. Es un instrumento bastante versátil. Perdón. A lo largo de la duración del contrato, las partes también intercambian intereses generados por los montos principales calculados en función de las tasas de interés prevalecientes en cada moneda. Perdón. Lo que sucede aquí, que es algo obvio, ¿verdad?, que la banca
es muy normal que aplique estos conceptos y que el dinero se mide a base de tiempo y el tiempo se mide su valor a base de dinero. Es uno de los únicos, digamos, empresas e instituciones que constantemente está midiendo el valor de algo, en este caso dinero, y lo mide en base a tiempo, periodos específicos durante el cual ese dinero gana intereses o ese dinero, si lo toma prestado, tiene que pagar intereses por él. Eso está constantemente grabado en la mente y en la función de los banqueros. Por eso precisamente yo siempre he mantenido que una de las profesiones de más presión, de más estrés, es la banca. Precisamente por ese elemento, porque mide dos factores que son tal vez los que las sociedades le dan más importancia, que es el dinero y el tiempo. El tiempo es lo que más vale porque no es recuperable. Y el dinero porque con el dinero se consigue casi todo lo que se requiere. Y no es todo, pero cuando menos mejora algunas situaciones. Puede ser que no cure una enfermedad, pero pueda aliviar la enfermedad, o puede hacer que uno pueda vivir más tiempo, ¿no? Alargue la vida. Por eso precisamente es tan importante este concepto de medición, que es un acto, yo le llamo matemático, pero hace que el banquero esté completamente constante al valor del tiempo combinado a dinero. Aquí tienen, por ejemplo, lo que podríamos llamar un swap dólar-euro, y es, como le expliqué anteriormente, bien sencillo. Alguien tiene dólares o va a recibir dólares con un flujo de caja en esa moneda, otra persona tiene en euro o necesita euro y opera en euro y necesita dólares, o opera en dólares y necesita euro, y esta permuta hace que la persona que va a recibir una moneda, digamos dólar en el futuro, la puede comprometer para entregarla a la persona que necesita esos dólares a cambio de euros en el presente. Es decir, ese compromiso se hace al presente y la entrega se va haciendo durante el periodo en que esté vigente el contrato. Hay otra permuta que vamos a incluir aquí de bienes, y vamos a hacer un ejemplo que es un ejemplo real, que yo viví este ejemplo. Y esto es de bienes básicos, esta permuta, este swap, de petróleo, y era en el año 1976. Yo vivía en Venezuela. Venezuela mantenía un contrato de entrega de crudo, de petróleo, a un país europeo, no recuerdo cuál. Rusia, en aquel entonces la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, mantenía un contrato de entrega de crudo a Cuba, con la cual mantenía unas estrechas relaciones. Con el propósito de reducir el costo de transporte, Venezuela y Rusia firman un acuerdo de swap para que Venezuela entregara el crudo a Cuba por cuenta de Rusia y Rusia entregara al país europeo por cuenta de Venezuela, país que había suspendido las relaciones diplomáticas con Cuba. Esto sucedió debido a que un vuelo de Cubana de Aviación fue derivado por una explosión, un atentado terrorista, cuando despegaba de la isla de Barbados hacia La Habana. Y si mal no recuerdo, el gobierno cubano alegaba que eso se programó por gente de la CIA en territorio venezolano, la trama y los arreglos. Y por eso habían suspendido las relaciones. Pero esto se sale un poco de lo que es permuta, pero es para explicarle a ustedes hasta dónde llegan los instrumentos de comercio. Sobrepasan las barreras, sobrepasan las diferencias políticas y sobrepasan muchas cosas para poder cumplir con el manejo de los compromisos comerciales,
sobre todo de productos primarios, que son productos al futuro, que lo hemos tratado en este programa anteriormente, y se obvian estas diferencias y se cumple a cabalidad si se quiere estar en el mundo del mercado internacional y de futuro o de permutas. Si se quiere estar en ese mercado, hay que cumplir con esas obligaciones contractuales. Volvamos a la imagen. Aquí tienen ya en forma visual el barril de petróleo con bandera venezolana, el buque de transporte hacia Cuba y el barril de petróleo con la bandera del entonces la URSS, la Unión Soviética, también con transporte al país en la Comunidad Europea. El país comprador evidentemente se ahorra el transporte costoso, limitado y con problemas que pudiera haber de daños ambientales si el buque sufre alguna ruptura o cualquier problema, y esto lo obvia. Vamos a pasar, ya habiendo terminado con las permutas, a esta parte del programa, este segmento de información financiera. Esta semana la tasa de política monetaria del Banco Central permanece inalterada, 5.75, inflación meta 4 más 1 menos 1, 3,45 igual. El Banco Central ya anunció cuál fue la inflación por el primer periodo del año, primer trimestre del año, enero, febrero, marzo, y dentro del marco de los últimos 12 meses, que es lo que se muestra en esta imagen, y la inflación esa interanual fue de 3.58%, un pequeño aumento insignificante de 0.02. O sea que la política monetaria está sosteniendo el crecimiento inflacionario que siempre hay, al menos que haya una crisis, dentro del rango establecido en esa política. Y la inflación subyacente, que es aquella que excluye algunos artículos que no responden a las condiciones de liquidez de la economía, en 4.24, también un aumento insignificante del 0.03%. En los Estados Unidos se anunció también la inflación interanual, que registraron en 2.4 ya a marzo, el mismo periodo que la está midiendo República Dominicana en este cuadro, 2.4, que está a bajó un 0.04 y está a 4 puntos básicos de la meta del 2% que exige la Reserva Federal, pero que por motivos que todos conocemos de la situación de aranceles que impone el presidente Trump y esa incertidumbre que ha creado en todos los mercados, sean financieros, sean de productos, todo el comercio, evidentemente hay una reacción de mucha cautela por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el Banco Central de ese país, a bajar las tasas de interés, como bien podría ser con un índice de aumento del 2.4, pero teme que si hace eso y baja las tasas, puede crear mayor inflación que la que se anticipa como resultado del aumento arancelario propuesto y amenazado por el presidente Trump. Así que se mantiene todo en esa propia situación. Volvamos a la imagen. En la siguiente compartimos con ustedes la tasa de interés activa de la banca múltiple, 15.10, subió 0.13%, y la pasiva 8.24%, 1.06%. Estamos hablando de un periodo de 2 semanas, no se olviden, porque la semana pasada, como los que acostumbran a ver nuestro programa, supieron, repetimos por razones obvias de Semana Santa. Así que el aumento de la pasiva de 1,06, esto favorece a los depositantes, porque es la tasa que los bancos pagan por los depósitos, mientras que la activa, que es la que se paga por los préstamos, aumentó mucho menos, y eso es favorable para el crecimiento de la economía. Y abajo ponemos este cuadro, que lo pongo para fines de ver la competitividad
que tiene el costo financiero en República Dominicana comparado con Estados Unidos. La tasa preferencial, por supuesto, es un promedio ponderado. En República Dominicana esta semana fue de 11.56% anual. En los Estados Unidos sigue inalterable el prime en 7.50. La diferencia es de 4.06. Quiere decir que esa brecha que aquí cuesta el dinero más, estamos hablando de dos monedas diferentes, desde luego, pero cuesta el dinero más, es de 4.06, una reducción de 0.56. Esto es importante porque yo lo que estaba buscando aquí, lo que busco, es comparar qué le cuesta el dinero a un productor dominicano. Vamos a decir, cuando es una tasa como esta, es la tasa preferencial, es la tasa al mejor riesgo, son empresas grandes, solventes. Entonces, tenemos una diferencia del 406, eso es un costo adicional. Si nosotros consideramos que aquí tenemos el peso, aunque está anclado al dólar, pero si tenemos el peso, definitivamente tiene un costo financiero más elevado que tiene su contraparte en Estados Unidos en un 4.06. La otra diferencia que no mostramos aquí es la diferencia de la tasa cambiaria, que obviamente afecta también cuando se compara una moneda con otra. Volvamos a las imágenes. Aquí tenemos precisamente el valor de las monedas. El dólar ha bajado. La política del Banco Central aplicada hace 2 semanas ha surtido un efecto, yo creo que a un nivel inesperado, y ese periodo ha bajado 2 pesos 32. El dólar está de nuevo por debajo de los 60. Recuerden que había superado los 63, baja a los 60. El euro, por otro lado, sube 25 centavos de peso a 70.24. Pero hay un elemento, no solamente porque haya bajado el peso frente al dólar, sino que el euro se ha fortalecido frente al dólar americano. Es decir, ayer, viernes, un euro equivalía a $1.14, un aumento. Esto se debe, obviamente, o se le atribuye a que hay un grado de desconfianza en las políticas comerciales de Estados Unidos, que hay ya muchos economistas que prevén que pueda haber primero una desaceleración del crecimiento de la economía, y aquellos otros que lo ven de un punto de vista un poquito más negativo, pues que pudiera llegar a una recesión. Sigamos pues. Aquí tenemos una referencia para elaborar sobre lo que hablé antes de la desconfianza. El Fondo Monetario Internacional ha hecho nuevas predicciones económicas para este año. La había hecho ya en enero y ahora la hace en abril. El fondo proyecta que la economía global crecerá un 2.8% este año, un descenso de 0.5%, 50 puntos básicos, de la predicción anterior del 3.3%, y alcanzará el 3% en el año 2026. Esas son las proyecciones ahora, o sea, se anticipa ya que la economía va a crecer algo menos de lo que se anticipaba a comienzo del año. Y aquí tienen ustedes el cuadro donde aparecen las economías más desarrolladas, un ejemplo de las más desarrolladas, y la diferencia entre las predicciones de enero a abril. Estados Unidos, como pueden ver, de 2.7 a 1.8 es 0.9 de desaceleración. Y así sigue China con 0.6, Japón, Canadá con 0.5, 0.6,
el Reino Unido 0.5, Alemania 0.3, Italia lo mismo, Francia 0.2. Señalamos aparte España, que es la única de estos países que va a tener un crecimiento superior en las proyecciones que se tiene ahora en abril que el que se tenía en enero por parte del Fondo Monetario, y que va a ser un aumento de 0.2%. Finalmente, aunque no incluidas las principales, pero para los efectos de nuestro interés, República Dominicana, que en enero se anticipaba por el Fondo Monetario que iba a crecer 4.9 este año, el Fondo Monetario en abril la ve como un 4% y por consiguiente rebaja esas proyecciones en 0.9. Le ponemos esta señalización aquí, que señalamos también por encima de ellas, para ver que es la misma diferencia que se le ha aplicado a Estados Unidos. Por consiguiente, yo llego a la conclusión que ahí se reconoce los estrechos vínculos entre las dos economías y la dependencia que tenemos en República Dominicana de la propia economía de Estados Unidos, que si la de Estados Unidos va a desacelerarse en ese porcentaje de 0.9, pues es una manera de considerar, de una manera, digamos, perdón la expresión, pero lógica, de que República Dominicana podría también tener una desaceleración por el mismo porcentaje. Volvamos a la imagen. En esta sección hemos incluido algo interesante, reuniones de primavera del 21 al 26 de abril de este año. El gobernador del Banco Central, Valdés Albizu, participa en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y del Grupo del Banco Mundial. Ahí está la foto del señor gobernador. Ponemos esto fue en Washington, porque sostuvo reuniones con altos ejecutivos de ambas instituciones multilaterales, y ahí él trató el desempeño de la economía dominicana, perdón, así como el sistema financiero y la política monetaria a los retos internacionales. Esto lo ponemos no solamente como información del Banco Central, sino también para ver que las autoridades monetarias están constantemente atentas a lo que sucede. Y en estas reuniones sí se trabaja porque se comparte con otros países que pertenecen al Fondo Monetario, al Banco Mundial, y que reciben facilidades crediticias de ambos, y ahí se comparten opiniones, puntos de vista, prácticas, políticas que hayan aplicado o hayan rechazado. Quiere decir que es una fuente extraordinaria de información de cómo cada uno percibe el mundo, la economía, las finanzas, el mismo mundo desde luego, y ahí pues se hacen mejores proyecciones y se toman mejores decisiones para manejar la política monetaria, que es esencial para mantener y sostener el nivel de equilibrio que requiere la economía en su crecimiento. Ahora demostramos la imagen de nuevo de la segunda pausa que hacemos, con las sugerencias que por lo regular ponemos ahí en pantalla, que no tiene que adherirse a ella, pero hacen sentido. Volvemos en breve.